Todos los días en el viaje en autobús a la escuela a través de la ciudad, lo veía. El Momet. Así lo llamamos todos, pero nadie parecía saber quién lo había llamado así primero. El Momet era un viejo espantapájaros. En lo alto del valle poco profundo, mi ruta de autobús atravesó el campo que pretendía custodiar. Había sido abandonado hace mucho tiempo, se hallaba entre un montón de hierba. El telón de fondo en contra de él era un viejo bosque lleno de demasiados árboles muertos para contar, muy atrasado para la tala. Perpetuamente encaramado en esas ramas desnudas había una bandada de cuervos, inexplicablemente indiferente al espantapájaros insidiosamente imponente debajo de ellos. Lo primero que la mayoría de la gente probablemente notaría sobre el Momet fue que había sido colocado deliberada e irreversiblemente en una cruz de tamaño natural. Sus brazos extendidos habían sido atados en las muñecas a la viga horizontal, su cuerpo se hundió bajo su propio peso en una innegable burla de la crucifixión de Cristo. Aún más extraño fue el hecho de que la cabeza del Momet había sido hecha de una máscara de médico de la peste de cuero rematada con un sombrero negro de ala ancha. Combinado con guantes oscuros y una capa negra destrozada en sus brazos extendidos, el Momet aparentemente se había hecho a imagen de los cuervos que estaba destinado a defenderse. Los niños contamos innumerables historias sobre de dónde pensábamos que era el Momet, por supuesto. La historia más común y más cliché decía que el granjero que vivía allí había atrapado a un hombre durmiendo con su hija. Lo asesinó, luego escondió el cuerpo a simple vista como un espantapájaros, cubriendo la cara con la única máscara que tenía a la mano. Que, por alguna razón, pasó a ser una máscara de médico de la plaga. Una historia relacionada afirmaba que era el propio granjero quien era el Momet. Habiendo crecido harto vivir entre tantos cuervos que no podían ser disuadidos por ropa vieja rellena de paja, el agricultor agarró su escopeta y los apuntó. Mató solo a uno antes de que descendieran sobre él en un frenesí asesino, colgando su cadáver en el poste de su espantapájaros y decorándolo con trozos de ropa robada como un monumento a su hermano caído. Otros dicen que el Momet era el hombre de alguna población indígena que podía cambiar de forma en un cuervo. Cuando llegaron los colonos europeos, se enojó con la primera bruja blanca que conoció. Otra leyenda local con el nombre de Eleanor Flanagan. Durante un ritual, se le arrebató la varita de la mano. Eso lo mantuvo en una mezcla entre su forma de cuervo y sus formas humanas. Sin embargo, mi historia favorita dice que todo un aquelarre de brujas había estado ejecutando un ritual un sábado en el solar, y atrapó a un hombre que se había atrevido a asomarse a ellos mientras bailaban desnudos alrededor de su fuego. Cuando invocó el poder de Cristo para defenderse, lo aceptaron clavándolo en una cruz, y como los había visto desnudos, lo cubrieron el cuero cabelludo hasta los pies para que ni un centímetro de él volviera a estar desnudo. Podría seguir adelante, pero basta con decir que inventar y contar historias sobre el Momet fue una actividad popular durante mi infancia. Cuando éramos niños, todos estábamos aterrorizados. Todos los días, 2 veces al día, todos nos quedamos en silencio mientras conducíamos por la ruta Momet. La mayoría de nosotros tratamos de no mirarlo, pero algunos simplemente no podían evitarlo, y al menos una vez a la semana alguien gritaba "se movió", enviándonos a todos en ataques de histeria. Todo el mundo dijo haber visto moverse al menos una vez. Algunos de nosotros estábamos mintiendo, otros pensaban que lo teníamos cuando en realidad era solo un truco de la luz o la fuerza del viento, pero unos pocos realmente lo vimos moverse. Lo sé ahora. Cuando éramos niños, dijimos que si alguien veía a Momet cuando estaba solo, los mataba, así que regularmente nos atrevimos a ir a la cima de la colina del patio de recreo por nosotros mismos. En un día despejado, apenas se podía hacer la forma del crucifijo a lo lejos de la cima de esa colina. Lo que todos se preguntaban, y nadie parecía saberlo, era quién había hecho el Momet, y por qué se le permitió quedarse erguido. Era un simulacro de crucifixión, lo suficientemente morbosa por sí sola e irrespetuosa para cualquiera de cualquier denominación cristiana, y los niños de tan solo 4 años se vieron obligados a presenciarlo en su viaje a la escuela. Todos estábamos aterrorizados de ello y nos dio todas las pesadillas, pero nunca parecía haber ninguna discusión de eliminar el Momet. No había un registro oficial de quién había sido dueño de esa tierra, ni explicación oficial de por qué nadie más parecía interesado en comprarla. Seguramente el municipio, si no el condado, tenía la autoridad para eliminarlo. Y aunque técnicamente no lo hicieran, ¿quién se opondría a la retirada de una granja abandonada? Pero mis padres no lo veían así. Cuando hablé del asunto con ellos, lo desestimaron como juvenil. Todas las historias y rituales alrededor del Momet eran juegos tontos normales que los niños jugaban, y el propio Momet era inofensivo.
Fue un hito, incluso. Después de todo, ¿cómo llamaríamos a la ruta Momet si no tuviese un origen? Además, la mascota de la escuela era un espantapájaros, así que los niños no podían tener tanto miedo. Estaba haciendo demasiado con las cosas. Todos los demás adultos con los que hablé parecían pensar lo mismo sobre el asunto, y me aseguró que no había ningún curso de acción que pudiera tomar que resultaría en el Momet siendo eliminado. Así que seguí pasando por delante de él en el autobús, quedándose en silencio cada vez, haciendo todo lo posible para no mirarlo. A veces lo hacía, por supuesto. No se pudo evitar. Pero yo, y aparentemente yo solo, fui el único niño que nunca lo vio moverse. Eventualmente, me gradué de 8º grado. Por favor, aguanten sus elogios, y desde allí asistí a la escuela secundaria en la ciudad. Nunca tuve que ir por aquella ruta ni volver a ver el Momet. A medida que pasaban los años, pensé en la Momet cada vez menos, y una noche al salir de la casa de un amigo, la ruta Momet resultó ser el camino más corto a casa. Para entonces, mi miedo a la Momet había disminuido en gran medida. Solo quería llegar a casa lo antes posible, y no puedo decir que no tenía el deseo de enfrentar mi miedo y probar que mi fobia de la infancia estaba equivocada. Era un cielo en su mayoría despejado con luna llena esa noche. El mundo se ve tan diferente bajo la luz de una luna llena, familiar y alienígena al mismo tiempo, como una especie de país de hadas nocturnas, un mundo al que no perteneces del todo. Mientras pasaba por el campo abandonado, bajé la velocidad, girando la cabeza a la derecha para mirar al Momet por primera vez en años. No creo que lo hubiera visto de noche. Claro, había una obra ocasional en la escuela que se celebraba después de horas, pero si alguna vez había habido una durante una luna llena, había evitado deliberadamente mirar al Momet en el viaje a casa. Ahora, sin embargo, deliberadamente lo miré directamente y vi que no había cambiado ni un ápice. Su forma camuflada revoloteó ligeramente en la brisa de la noche, la luz de la luna brillando ligeramente del cristal de sus ojos, su cruz en sí misma un milagro por no haberse derrumbado nunca. Fue espeluznante, seguro, pero inofensivo. Dejé salir un suspiro de alivio y estaba a punto de volver la cabeza a la carretera, cuando lo vi inclinar el sombrero y asintió con la cabeza. Grité, golpeé el volante y me agité, desesperado por confirmar si lo que había visto era real. Vi que su sombrero estaba en su cabeza y su brazo clavado en la cruz, sin ninguna indicación de que se había movido. Lo miré fijamente, apenas parpadeando, esperando a que se moviera de nuevo. En este punto, una persona racional habría aceptado que lo había imaginado, había vuelto a su vehículo y se había dirigido a casa. Pero algo en mí se rompió en ese momento. Esa cosa me había atormentado desde que era un niño, y no iba a soportarlo más. Si nadie más iba a derribarlo, lo haría yo mismo. No me importaba si me acusaron de vandalismo o allanamiento de morada, no me importaba si la gente pensaba que estaba loco. Solo quería que esa cosa se fuera. Tiré mi baúl y me abroché a través de mi kit de emergencia y algunos suministros de camping sobrantes para un hacha y un encendedor. Si no pudiera cortarlo, lo quemaría. Con el hacha en la mano y el encendedor en el bolsillo, marché a través del campo y por el valle de maíz maduro, mi corazón latiendo en mis oídos mientras me dirigía hacia esa cosa. Me negué a quitarle los ojos de encima, con la mano lista para balancear el hacha defensivamente si surge la necesidad. En el momento en que estaba de pie justo enfrente de ella, todavía no se había movido de nuevo, y me había calmado lo suficiente como para reconsiderar lo que estaba haciendo. Es solo una decoración de Halloween que nadie derribó, me dije a mí mismo, sacudiendo mi cabeza ante lo ridículo de todo. Antes de regresar, me detuve a echar un buen vistazo al pajar obsceno, ya que probablemente nunca volvería a estar tan cerca de él. Consideré sacar mi teléfono y tomar algunas fotos, pero pensé mejor en ello. Técnicamente no se suponía que estuviera allí, después de todo. El Momet era alto, pero todavía dentro del rango de lo normal para un hombre, alrededor de 6 pies y medio. El cuerpo también era muy hombre en forma, más de lo que debería haber sido posible para ropa vieja rellena de paja. Era fácil entender por qué la mayoría de las historias sobre el Momet decían que había sido hecho de un cadáver. A medida que continuaba mi inspección, me di cuenta de que su capa, máscara y sombrero estaban en condiciones bastante decentes, condiciones demasiado decentes para artículos que habían sido descuidados fuera durante décadas. El cristal de los ojos de la máscara estaba libre, todos los remaches a lo largo de la longitud de pico todavía estaban en su lugar, y el cuero estaba tan fino que podría haber sido utilizado para hacer un par de zapatos de vestir. El sombrero también estaba en condiciones decentes, y los jirones en la capa se veían desde la carretera ahora parecían ser meramente decorativos.
Sin embargo, lo más claro fue el color negro profundo de todos ellos. Décadas de luz solar deberían haberlos descolorido a un tono mucho más claro, y sin embargo seguían siendo un negro oscuro. Estaba tan perplejo por la condición inexplicable de la Momet, que en realidad me acerqué un paso más y me atreví a poner mi mano sobre su torso para ver si podía deducir de qué estaba hecho. La capa era de cuero liso y flexible, exactamente como parecía ser, pero cuando apreté más fuerte me di cuenta de que el cuerpo poseía una firmeza que era bastante diferente de la paja. Giré mi mirada hacia arriba, hacia sus brazos extendidos, clavos del tamaño de picos de ferrocarril conducidos a través de sus muñecas, sus manos oscuras se abrieron y están a punto de agarrar cualquier cosa que pudiera acercarse demasiado. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia favorita sobre el Momet no podía haber sido verdad, porque el Momet no llevaba guantes. Más bien, sus manos estaban cubiertas de escamas negras y aviares con garras largas y curvadas brillando a la luz de la luna, para todos los propósitos que parecen ser pies de cuervo gigantes. Tropecé hacia atrás, mi nervio de todo corazón disminuyó por esta revelación. Quería huir, pero aún no me atreví a quitarme los ojos de la Momet. Luego, lentamente levantó la cabeza desplomada, curiosamente amartillada de lado hacia mí. Me di vuelta mientras el revoloteo de los cuervos pareció generar un efecto activo sobre aquella figura que al sentir su canto se despertó con un grito cacofónico y una paliza atronadora de sus alas. La bandada se me abalanzó antes de que pudiera llegar a mi auto, picoteando y rascándose y flanqueando de una vez. Tiré mi hacha salvajemente, pero los picos afilados rápidamente arrancaron mis dedos de su asa y se perdió para mí. Gritando, caí al suelo y me acurruqué en una posición fetal, protegiendo mi cabeza y torso lo mejor que pude contra la embestida. Después de unos momentos cedieron aparentemente sin causa, y cuando me atreví a levantar la cabeza vi a la Momet libre de su cruz, alzado frente a mí mientras bloqueaba la luna, poco más que una silueta vaga en la noche. Se inclinó y me recogió, poniéndome sobre su hombro y llevándome. Me palpé las extremidades, pateándolo y golpeándolo, pero no pude escapar de su alcance. Grité y grité con la esperanza de que alguien pudiera oírme, pero la bandada estalló en un coro que me ahogó por completo. El Momet me llevó más allá de su cruz y en el bosque, y todo era tan negro como plumas de cuervo. Cuando recuperé la vista, o la conciencia, no estoy seguro de cuál, estaba dentro de la arbolada y atado al tronco de un árbol muerto. La cuerda alrededor de mi cintura y los brazos era vieja y gruesa, y apestaba a guano de cuervo y sangre oxidada. Miré hacia arriba, y a la luz de la luna vi el conjunto de cuervos encaramados a mi alrededor. Si intentaba gritar o gritar, todos caían al unísono para ahogarme como antes, destruyendo cualquier posibilidad de que alguien escuchara y viniera a mi rescate. Miré hacia abajo, y vi que el árbol estaba rodeado por postes de espantapájaros creados a partir de ramas caídas y carretes de cordel. Todos menos uno estaba decorado con una camisa de franela sin tabaco, sombrero de paja y cráneo de animal. Solo el puesto justo delante de mí carecía de un espantapájaros, y solo podía asumir que estaba destinado a cumplir ese papel. Me pregunté brevemente por qué no me habían matado de inmediato, pero la perversa reverencia de la configuración que me rodeaba dejó claro que mi muerte estaba destinada a ser altamente ritualista. Busqué a mi alrededor el Momet, pero no iba a ser encontrado. Tal vez se había visto obligado a volver a su cruz antes de que alguien se diera cuenta de su ausencia. El suelo de mis pies estaba lleno de huesos de animales, hojas muertas y mazorcas roídas de maíz. No tenía idea de si tenía la intención de volver a asesinarme o si solo estaba destinado a morir lentamente de sed, pero sabía que no podía desperdiciar cualquier momento que tuviera. Aunque mis brazos estaban estrechamente atados a mis lados por la cuerda, pude mover las manos lo suficiente como para llegar a mis bolsillos. Para mi alivio, me di cuenta de que tanto mis llaves como el encendedor seguían allí. Con una mano, saqué muy cuidadosamente mi llavero y abrí el pequeño cuchillo de bolsillo que guardé en él. Entonces, comencé a serrar en la cuerda de abajo hacia arriba. Iba lento, y yo estaba constantemente mirando hacia arriba ante el grupo de cuervos para ver si interferían. Los cuervos son inteligentes, pero afortunadamente, esos cuervos no eran lo suficientemente inteligentes como para darme cuenta de lo que estaba haciendo. Hilo por hilo, la cuerda comenzó a deshilachar, y finalmente, fue lo suficientemente débil como para que yo la rompiera solo por fuerza bruta. Fue cuando los cuervos se volvieron locos. Gritando en voz alta, descendieron sobre mí en un frenesí loco. Agachado, caí al suelo y rodé hasta el límite del círculo ritual. Azotando el encendedor, le prendí fuego a la primera camisa de franela que pude. Afortunadamente, se secó y atrapó la llama rápidamente.
Los cuervos cambiaron inmediatamente de agresiva a una mezcla de precaución e ira, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse demasiado al fuego. Agarré el poste por su base y lo tiré hacia arriba tan fuerte como pude, liberándolo de la tierra en el que había estado incrustado para que Dios supiera cuánto tiempo. Luego corrí alrededor del círculo, prendiendo fuego a cada uno de los otros puestos, comenzando con el que había sido pensado para mí. Los cuervos estaban en pandemonio ahora, pero a pesar de su alboroto, pude oír una gran criatura chocando a través de la maleza hacia mí. Era el Momet, por supuesto. Lo vi emerger de la oscuridad y a la luz de la luna, sus garras malvadas estaban a punto de arrancarme la cara. Pero no le di la oportunidad. Giré la rama ardiente que sostenía tan fuerte como pude y la golpeé a través de la cabeza, golpeándola al suelo y enviando su máscara volando hacia el círculo de sacrificio. Lo que vi fue una cabeza humana, desaliñada y sin pelo con ojos negros y los restos rotos de un pico donde su nariz y boca deberían haber estado. Temblando la cabeza de dolor y desorientación, me miró mientras me paraba firmemente con un arma en llamas en mis manos, como si tratara de evaluar mi nivel de amenaza e importancia. Luego miró al resto de los espantapájaros ardientes, y con solo un momento de vacilación, salió corriendo para apagar las llamas. Salí en la dirección opuesta, fuera del camino de madera y a través del campo y de vuelta a mi coche. Abandoné el espantapájaros a un lado de la carretera y salí de allí a más de 150 km por hora, revisando constantemente mi espejo retrovisor en busca de señales de un cuervo. Pero el Momet no me siguió. Llegué a casa sin incidentes, y eso fue técnicamente el final de todo. Seguí las noticias locales para ver si había algo sobre el Momet desaparecido o un incendio en su madera, pero no había nada. Hasta donde yo sé, nadie encontró el espantapájaros quemado que dejé junto a la carretera. Solo puedo suponer que el Momet lo recogió él mismo. He pensado mucho en si contar o no a alguien sobre lo que pasó, y no creo que vaya a hacerlo. El Momet es peligroso, sí, pero ha logrado evitar ser descubierto por tanto tiempo. Incluso si pudiera convencer a las autoridades pertinentes para que salgan a investigarlo, tengo la sospecha de que no encontrarían nada fuera de lo común, o que si lo hicieran no lo admitirían, o pudieran recordarlo. Todavía no sé exactamente qué es el Momet o de lo que es capaz, pero sé que siempre estará mirando la ruta Momet. Tomé otro viaje por ahí la semana pasada, esta vez a plena luz del día con mis puertas cerradas y el hacha más grande que pude encontrar apoyada en el asiento de mi pasajero. Miré por mi ventana y la vi en la parte superior del valle, exactamente donde siempre había estado, su máscara de nuevo y en perfectas condiciones. No había nada que indicara que alguna vez se había movido, o que alguna vez había habido un incendio en el bosque detrás de él. Casi podría haberme convencido de que todo el extraño incidente nunca había ocurrido en absoluto, si no hubiera inclinado su sombrero y asentido mientras pasaba por delante. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Te ha hablado Ongen y te deseo buenas noches.